Hola familia, buenos días. Pues ya estamos aquí otra vez, ¿eh? Ya estamos aquí otra vez en comunión los unos con los otros en esta iglesia virtual en la que estamos teniendo en las últimas semanas. Así que buenos días a todos, bienvenidos a todos y a las personas que puedan vernos por primera vez, que el Señor te bendiga mucho y ojalá que también te quedes tan contento que vuelvas a conectar la próxima reunión. Bueno, pues nada, ya estamos en la última fase, casi en la última fase, ya va quedando poquito y ya estamos contemplando las medidas de la desescalada y creo que ya poco a poco, dentro de poquito, iremos tomando ya la nueva normalidad, como nos están diciendo desde las autoridades políticas, la nueva normalidad. Bueno, familia, pues vamos a tener un momento ahora de oración, pero antes, como siempre, quiero preguntaros, ¿veis bien y escucháis bien? Y poniendo si veis bien y escucháis bien. Muy bien, están diciendo que sí. Perfecto, muy bien. Pues se ve bien y se escucha bien, así que sigamos orando también para que todo llegue, para que todo se vea bien y esté bien. Vamos a orar, antes que nada, como siempre, cada vez que nos juntamos como pueblo de Dios siempre tenemos que hablar con el Señor, es lo más importante. Y vamos a poner este tiempo delante del Señor para que realmente Dios cubra todo este tiempo y sea Él glorificado y exaltado. Y le voy a pedir a mi mujercita que venga para acá y que ella ore. Buenos días. Bendito Padre, gracias por el día en el que podemos estar viviendo nuevamente en comunión con los hermanos, Señor. Gracias por este día y te ruego que tú sigas iluminando, Señor, nuestra mente y abriendo nuestros corazones a tu palabra. Te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y bendice tú, Señor, tu iglesia en cualquier parte del mundo, Señor. Que podamos adorarte, Señor, que podamos contemplarte y podamos, Señor, reconocer nuevamente que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Redentor, bendito Dios. Gracias por todo, Señor, y bendícenos tú ahora en este tiempo y toca tú, Señor, el corazón de cada uno de nosotros conforme a lo que tú tienes, Señor, ya dispuesto de antemano para cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de pasar a la alabanza, vamos a tener como siempre, vamos a tener dos alabanzas ahora y después tendremos otra después de la palabra. Pero déjame deciros dos cosas. Una, volver a agradecer a todos los que hicieron posible que el viernes tuviésemos la noche de talento. Gracias a todas las familias que intervinieron, a los adolescentes que intervinieron, a los niños que intervinieron. Gracias a todos, de verdad. Fue un ratito, fue una media hora, como se había dicho, pero muy bien. Fue un tiempo bonito, agradable y hubo un momento que a mí me recordaba cuando estábamos en los campamentos en esa noche de talento. Así que gracias a todos los que interviniste, que dedicasteis tiempo para prepararlo y para hacerlo. Especialmente gracias a Antonio Suárez, porque lo editó, él puso sus cositas y estuvo muy bien. Así que muchas gracias a todos. La segunda cosa que quería deciros es que no nos confiemos. Ahora entramos en diversas fases y la gente está saliendo a la calle. La semana pasada ya empezaron a salir los niños. A partir de ayer, pues se empezó a salir también de forma escalonada por tramos horarios y por edades. Y tengamos cuidado, tengamos cuidado. Tenemos que seguir haciendo nuestra parte. Esto no está parado, ni mucho menos, ni mucho menos. La situación continúa, sigue habiendo contagios, sigue desgraciadamente habiendo personas que están falleciendo y lo último que tenemos que hacer es bajar la guardia. Tenemos que seguir con las mismas cosas, con la misma actividad, con la misma seguridad
haciendo caso a lo que nos dice el gobierno y si las autoridades sanitarias y hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene que hacer algo para que todo vaya bien. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que se nos ha dicho. Entonces, salgamos, pero con cuidado y sin bajar la guardia, porque esto no está acabado. No está acabado. De hecho, se dice que puede haber algún repunte. Entonces, tengamos cuidado, ¿eh? Familia, hagamos las cosas con prudencia siempre. Y en estos tiempos todavía más, con mucha prudencia. Y quiero también daros una buena noticia a aquellos que lo conocéis, y es que Alan y Noemí están conectados también. Alan y Noemí estuvieron un tiempo con nosotros, bastante tiempo con ustedes. Después, por motivos laborales, ellos se fueron a Málaga y el otro día hablando con él, pues me dijo que querían, a ver si podían estar y le hemos mandado el enlace y creo que me parece que lo he visto por ahí. Así que nada, pues bienvenido también Alan y Noemí. Estamos contentos de que estéis aquí. Bueno, pues después de dicho esto, vamos a tener dos alabanzas y cantamos, adoramos al Señor. Si la sabemos, la cantamos. Y si no, pues la meditamos y la cantamos interiormente. Porque vive para siempre. Alabaré, 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 alabaré a Jehová. Alabaré, 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 alabaré a Jehová. Porque vive para siempre. Jehová te quiero, Jehová te adoro, Jehová te quiero y te adoro. Jehová te quiero, Jehová te adoro, Jehová te quiero y te adoro. Díselo al Señor, díselo, dile que le amas. 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 Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Se nota la gloria de Dios, se nota la gloria de Dios, porque derrama su poder y llena nuestro corazón. Se nota la gloria de Dios, se nota la gloria de Dios, porque derrama su poder y
Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Quedaste tú, fue por mí, por amor. Bueno, familia, hemos cantado o escuchado o interiorizado, meditado o sin cantar, hemos estado alabando también al Señor con estas dos canciones y espero que la hayamos podido disfrutar. Después de la exposición bíblica también tendremos otra alabanza. Bueno, si recordáis, la semana pasada estuve compartiendo con vosotros acerca de la cuarentena, Y estuvimos viendo cómo la palabra de Dios nos hablaba de varias etapas en las que durante 40 días pasaban cosas y después de un momento de esos 40 días, los hombres, las personas que habían estado involucrados en eso habían cambiado. Y vimos varios ejemplos bíblicos de personas que en 40 días tuvieron algo especial con el Señor y sus vidas fueron cambiadas, transformadas. Y como dije, seguimos en la cuarentena, esto todavía va a ir, todavía queda, pero ya creo que ya antes hemos estado subiendo y ahora estamos bajando, pero todavía queda para llegar hasta la falda de la montaña. Pero seguimos encerrados, seguimos confinados y seguimos estando haciendo nuestra vida con la mayor normalidad posible dentro de la normalidad con la que estamos viviendo. Y son tiempos complicados, son tiempos difíciles, son tiempos de crisis. Y en los tiempos de crisis o nos quedamos anclados en la crisis y de ahí no salimos, o hay cambios. Normalmente los tiempos de crisis son tiempos en los que se dan nuevas oportunidades. Todos sabemos que los niños cuando tienen fiebre dan un estirón. Ahora tenemos un tiempo de fiebre. Tenemos un tiempo de fiebre a nivel mundial y a nivel español también. Tenemos un tiempo de fiebre como nunca antes en una pandemia mundial. O nos quedamos anclados, nos quedamos parados y lamentamos lo que hemos vivido hasta ahora y miramos hacia atrás, o miramos con perspectiva, miramos con esperanza, miramos con fe y de este tiempo de crisis salimos fortalecidos, animados y habiendo crecido, como los niños con fiebre. Y espero que sea esto último, que este tiempo de crisis que estamos viviendo sea un tiempo que saque lo mejor de nosotros y que nos ayude también a seguir adelante y aprender las lecciones que el Señor nos está mandando y que tengamos el discernimiento suficiente para escuchar la voz de Dios en este tiempo. Hay un texto en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, si me acompañáis, capítulo 12 de Primera de Crónicas, donde en este capítulo el autor bíblico nos está hablando del ejército de David y nos está diciendo que mucha de la gente que seguían a Saúl, el rey anterior, que habían sido fieles a Saúl, se habían pasado a las filas de David
porque habían visto que o bien Saúl no había sido, al final no era un buen rey, y habían visto también la inquina, la persecución, el odio que también le tenía a David. Y en este capítulo 12 vemos un grupo de personas, miles de personas, que de una o de otra manera pasaban de la lealtad y de estar bajo la autoridad de Saúl hacia la lealtad y la autoridad de David. Es un tiempo de transición. Es un tiempo de transición donde ya todo el mundo, mucha gente estaba viendo que el tiempo de Saúl se estaba acabando y que venía el tiempo de David. Y por ejemplo, en ese capítulo 12, en el versículo 1 de Primera de Crónicas 12, dice en el versículo 1, estos son los que vinieron a David en Siclá, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. En el versículo 8 dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Versículo 16, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David, al lugar fuerte. Versículo 19, también se pasaron a David algunos de los de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Es decir, en el versículo 22 leemos, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. En este texto, en este capítulo, estamos viendo cómo había gente que se estaban pasando de las filas de Saúl y se iban continuamente a las filas de David, porque venía un reinado nuevo, un tiempo nuevo. Y fijaros que dice en los versículos 23 al 31, dice, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, joven y valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Fijaros que en este texto que hemos leído, las diversas tribus mandaban por miles a personas para que estuviesen con David y estar con él en la guerra, en los preparativos, en las batallas. Por miles iban para estar con David y mostrar lealtad y participar de aquello que David iba a hacer. Y de todas las tribus mandaban miles de personas. Y es interesante que hay un texto en el versículo 28 que dice, y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Es decir, fijaros que la mayoría de las tribus mandaban miles de personas y aquí vemos que hay un joven valiente y esforzado, no era un cobarde, valiente y esforzado, con 22. Es interesante. Es decir, las diversas tribus están mandando a miles de personas para apoyar y estar con David. Y aquí encontramos que van de una tribu, con Sadoc, joven y valiente, van 22 de la casa de su padre. Este es un dato a tener en cuenta. No podemos decir que fue por cobardía, porque se nos dice que Sadoc era valiente, pero mandaron a 22 personas y los otros mandaban a miles. Y ahora, mira lo que dice en el versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Te lo repito. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es interesante porque aquí nos dice que de la tribu de Isaacar mandaron para estar con David 200 personas. En la tribu de Isaacar no tenían 200 personas, tenían miles de personas. Mirad lo que dice en el capítulo 7, capítulo 7 de Primera de Crónica, versículo 5 dice, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo.
87.000 hombres valientes en extremo. Es decir, tenían 87.000 personas preparadas para la guerra, y no solamente preparadas, sino que eran valientes en extremo, muy valientes, hombres muy valientes. Sin embargo, al contrario que las otras tribus que mandaban miles de personas, aquí mandaron a 200 personas nada más, a 200 personas, y nos dice que eran 200 principales, de los más importantes que tenía Isaacar. Y fijaros que nos dice que mandaron a un grupo de personas, 200 principales, nos dice que eran entendidos en los tiempos, nos dicen que sabían lo que Israel debía hacer, y nos dicen que la gente seguía su consejo. Es decir, la gente seguía las cosas, los consejos que estos 12 principales decían, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es interesante porque la palabra que aquí se traduce como entendido en hebreo es bina, bina. Y esta palabra bina en hebreo significa pues prudente, inteligente, predecir, discernir, etc. Es decir, es ver más allá de lo que la gente veía. Estas 200 personas entendidas en los tiempos veían más allá que la mayoría de la gente. Los demás eran expertos, los demás eran militares, los demás eran guerreros, los demás eran hombres muy valientes. Y estos 200 personas posiblemente también eran muy valientes. Pero a diferencia de los demás, que estaban preparados para la guerra y eran muy valientes en la guerra, la diferencia de los demás es que ellos veían más allá que los demás. Ellos veían, ellos discernían los tiempos en los que estaban viviendo. Ellos sabían que eran tiempos diferentes. La etapa de Saúl, la época de Saúl, había terminado y comenzaba la época de David. Había terminado una monarquía con todo lo que eso significaba y comenzaba una nueva monarquía bajo la bendición de Dios, que Dios había puesto a David ahí como el rey de Israel. Comenzaba algo nuevo, y estos 200 principales, estos hombres eran entendidos en los tiempos en los que estaban viviendo. Algunos eruditos nos dicen, en el contexto de este capítulo, y es verdad, en el contexto de este capítulo nos dicen que posiblemente estos 200 principales eran entendidos en el arte de la guerra. Porque todo este capítulo nos habla de gente que iban a la guerra y que iban a participar también con David, o habían participado con David. Posiblemente estos hombres eran entendidos en las artes de la guerra, las estrategias, etcétera, etcétera. Otros eruditos nos dicen que ellos pensaban que no solamente eran entendidos en el arte de la guerra, sino que también eran entendidos, como dice aquí, en los tiempos que se viven. Eran como una especie de consejeros de David. Eran consejeros donde le decían lo que ellos pensaban de las decisiones que se tenían que tomar. Y la gente seguía, y David y los demás israelitas seguían los consejos de estas 12 personas, de estas 200 personas. Lo que sabemos aquí es que nos dice que eran 200 principales entendidos en los tiempos. Y como te he dicho antes, la palabra hebrea para esto significa alguien que es inteligente, alguien que predice, alguien que discierne. Ellos estaban discerniendo los tiempos en los que estaban viviendo. Y en este momento en el que estamos, tenemos que discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Creo que nos hace falta un discernimiento. La palabra de Dios nos habla que una de las cosas que Dios ha dado a su iglesia son los dones. Y uno de los dones que Dios ha dado a su iglesia es el don del discernimiento. El don del discernimiento. Y tenemos que ver, tenemos que orar para ver lo que Dios tiene que decirnos, lo que Dios tiene que nos tiene que enseñar acerca de cómo distinguir el tiempo en que estamos viviendo, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Qué tenemos que dejar en la mochila? ¿Qué tenemos que poner en la mochila? ¿Qué aprendemos para lo malo y qué aprendemos para lo bueno? ¿En qué fase vamos a entrar? ¿En qué lugar vamos a entrar? ¿En qué parte de la carretera tenemos que andar? ¿Qué va a pasar en un futuro inmediato? Tenemos que discernir el tiempo, tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos en el que vivimos. Pero ojo, no todos somos entendidos. Aquí solamente eran 200. Había miles de guerreros, miles de personas preparadas para la guerra. Pero entendidos en los tiempos solamente había 200. Ojo, no todo el mundo tenemos esa capacidad de ver lo que va a pasar. No todo el mundo tenemos de parte de Dios ese don o ese discernimiento para ver. Necesitamos escuchar a hombres y mujeres
que caminan con Dios, que son fieles a Dios, que son un ejemplo para nosotros, que son hombres y mujeres sensatos, espirituales. Necesitamos escuchar a esos hombres y mujeres que Dios pone, que nos pueden ayudar a saber discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios nos dice algunas cosas sobre los tiempos. Y una de las cosas que nos dice es que hay tiempos malos. Hay tiempos malos. Venid conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y mirad lo que dice. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fijaros que nos dice aquí que en los últimos tiempos la Iglesia siempre, cada generación de la Iglesia, digamos, ha tenido dos características. Una es la espera de Cristo. Cada generación ha creído que Cristo va a venir, y otra es que cada generación ha pensado que era la última, evidentemente. Una cosa va unida con la otra. La palabra de Dios dice que vendrá un tiempo en el que Cristo vendrá definitivamente, pero cada creyente tiene que estar velando, cada creyente tiene que estar orando, porque Cristo puede acercarse ya. Bíblicamente está bien, es bueno que podamos estar esperando la segunda venida de Cristo, y a la misma vez saber que a lo mejor todavía nos acerca, que todavía falta un tiempo en el plan de Dios profético para que Jesús venga por segunda vez. Pero nos está hablando de esos últimos tiempos en que cada generación, cada creyente pensaba que iba a venir Cristo, y cada vez falta menos para que Cristo venga. Nos dice que el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, renunciarán a su fe. Se apartarán por completo de los caminos de Dios. Cada vez ocurrirá más, cada vez habrá más personas que se aparten de la fe por diversos motivos. Algunos apostatarán de la fe, y fijaros que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí es interesante porque nos dice tres cosas. Habrá creyentes que en los últimos tiempos se apartarán de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque estarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios tienen su doctrina, al igual que tienen su maestro, que es Satanás. Y estarán escuchando esas personas que van a la iglesia, que dicen que quieren aprender, etcétera, etcétera. En vez de estar escuchando la voz de Dios, en vez de discernir realmente la voluntad de Dios, en vez de estar prestando atención a la palabra de Dios, lo que querrán es escuchar lo que dicen los espíritus engañadores y las doctrinas de demonio. Algunos apostatarán de la fe. No sé si recordáis aquella secta que se llamaba la secta del pueblo, que la lideraba Jim Jones, que era pastor bautista. Y este hombre tuvo un cambio impresionante en su visión, en su entendimiento. Como recordáis, casi todos los miembros de esta secta murieron, se suicidaron. La mayoría fue con un veneno que ingirieron, y parece ser que el líder y unos cuantos se suicidaron con armas de fuego. Eso ocurrió en la Guyana, si os acordáis, en el año 1978. 909 personas, miembros de esa secta, murieron. 909 personas murieron. Y de entre esos 909, 303 eran niños. 303 eran niños que murieron. Este hombre tuvo una evolución teológica en su concepción, en su fe, y pasó a ser un comunista convencido. De hecho, él creía que había que pasar por una socialización del Estado, del país, y se iba a instaurar un régimen comunista que iba a dar una nueva edad de oro al hombre. Era un comunista convencido, y rechazó la Biblia. Rechazó la Biblia. El hombre que durante un tiempo enseñaba la Biblia, rechazó la Biblia y se proclamó como una divinidad al mismo nivel que Jesucristo. Esto es lo que hacen las sectas. Las sectas cambian y nos hacen cosas, entender cosas, vivir cosas que no aparecen en ningún momento de la Escritura. Todo este grupo de personas murieron.
porque creían que esa concepción comunista del mundo no iba a ocurrir y que iban a llevar a un desastre, y antes de ver eso, pues se suicidaron. ¿Recordáis la secta de los davidianos? ¿Lo recordáis? La secta de los davidianos, que pertenecía a un grupo adventista que se había dividido de la enseñanza oficial, digamos, de los adventistas. Esta gente estaba en Waco, en Texas, ¿os acordáis? Y durante muchísimos días estuvieron aislados porque la policía estaba controlando, hicieron un cordón en el lugar en donde estaban viviendo. Fue un asedio, entonces yo recuerdo ese asedio y recuerdo que salía en los medios informativos. Ese asedio comenzó el 28 de febrero y terminó el 19 de abril de 1993. En ese asedio murieron 4 policías y 76 personas de los davidianos. 4 policías y 76 personas de los davidianos, incluido su líder, David Koresh, que estaba en aquel momento. Este tal David Koresh se proclamó el último profeta. Ellos creían también en la venida de Cristo, y de alguna forma lo que ellos hicieron fue pues adelantarse de alguna forma a ese segundo advenimiento de Cristo. Pero después se sabía que traficaban con armas, y también se supo que este líder, David Koresh, pues se casó con algunas mujeres, entre ellas alguna niña de 12 años, para engendrar a los futuros líderes de la iglesia, en la cual se iba a instaurar también una nueva era espiritual. Con el paso del tiempo, pues estuvieron viendo que eso no estaba ocurriendo, no iba a ocurrir, y sabemos ya lo que pasó. Se refugiaron en una casa y prácticamente todos ellos y 4 policías murieron. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, y nos dice escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. No necesariamente, yo he puesto dos ejemplos de extremos. La mayoría de las personas que van a enseñar otras cosas que no aparezcan en la Biblia no nos van a decir vamos a matarnos, ni nos van a inducir a un suicidio. Estos son cosas extremas, pero nos hace ver la importancia de eso. Cuidado, porque tenemos que discernir los tiempos en los que vivimos. Y pueden ser tiempos donde podemos escuchar la voz de Dios, pero también podemos escuchar otro tipo de voces que nos indican otro tipo de caminos. Cuidado. Mirad lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrán tiempos, igual que hay tiempos en los que hay gente que van a abandonar los caminos de Dios porque van a escuchar doctrinas de demonios. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo creo que ese tiempo ya está, Estoy convencido que ese tiempo está. Yo no sé cuándo vendrá el Señor Jesús. No creo que mi generación lo pueda ver. Nos iremos antes con Él. Creo que todavía tardará un poquito. Pero fijaros que nos dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa sana doctrina que es viva, esa sana doctrina que nos alienta, esa sana doctrina que nos da fuerza, esa sana doctrina que nos da firmeza, esa sana doctrina que nos ayuda a continuar cada día mirando de cerca al Señor. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo un cierto deseo de oír cosas, se amontonarán, es decir, saldrán un montón de personas, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias ideas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuidado, hermano, cuidado con esto, porque estamos viviendo un tiempo en el que cada 2 por 3 escuchamos a un predicador decir una cosa, una predicadora decir otra cosa, una iglesia enseñando otra cosa.
alguien que escribe un libro que se convierte en un bestseller, que después tú ves el libro y de bíblico no tiene nada. Cuidado con eso. Cuidado porque vendrán y sufrirán, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque son personas que quieren escuchar, pero no quieren tener decisiones. Quieren escuchar, personas que les encanta lo espiritual, personas que les encanta lo paranormal, personas que les encanta la ufología, personas que les encanta las cosas un poco misteriosas, personas que les encantan las cosas de Dios. Las cosas de Dios, y que incluso les encanta la numerología de la Biblia y empiezan a hablar de los números de la Biblia como si eso fuese realmente una teología estable, que empiezan a hablar de lo que significan los nombres y estas cosas. Cuidado con eso, porque teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que quieren decirle lo que ellos quieren escuchar y venderán y hablarán y enseñarán acerca de lo que ellos tienen. Y apartarán, y esto es lo más grave de todo, apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a los cuentos, se volverán a las fábulas, a las cosas que les gustan. Estarán escuchando a alguien, le contará una cosa bonita, una fábula, un cuento, una historia, y dirán, oh, qué bonito, qué bien ha hecho a mi corazón. Y se apartarán por completo de la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos? ¿Qué tenemos que hacer ante estos maestros que van a enseñar? Y que van a enseñar no un compromiso con la verdad, no una vida de santidad, no una vida de oración, de mirar las misiones, de compartir el evangelio, de la muerte del yo, de la lectura y meditación en la palabra de Dios, etcétera, etcétera, de las verdades bíblicas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante este grupo de personas cada vez más en la que se nos va a decir lo que queremos que se nos diga, sin ningún tipo de compromiso? Pues lo que tenemos que hacer es lo que dice en el versículo 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, dice Pablo a Timoteo. Que prediques la palabra. Y fíjate que dice, que instes, que lo hagas, Timoteo, a tiempo y también fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo único que nosotros como creyentes y como iglesia, en estos tiempos tan difíciles, tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en la palabra. Es la única cosa, hermanos. La palabra. Lo que nos da firmeza, autoridad, lo que va a hacer que no nos movamos al aire del predicador de turno, de la enseñanza de turno, del hombre de turno, de la mujer de turno, es que prediquemos la palabra, que enseñemos la palabra, que vivamos la palabra, que meditemos en la palabra. Así que ese es lo único que podemos hacer y debemos hacer con toda nuestra alma, porque la palabra tiene suficiente poder para cambiar, suficiente poder para transformar, suficiente poder para salvar solamente ella misma. Pero los que estamos aquí tenemos que saber la palabra y predicar la palabra, porque son tiempos malos, son tiempos complicados, son tiempos difíciles. Mira lo que dice en Levítico capítulo 10, versículo 8 al 11. Te he dicho antes que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y hoy estamos viviendo tiempos malos, desde el punto de vista bíblico. Pero también son tiempos de transición. Mira lo que dice en Levítico capítulo 10, versículo 8 al 11. Levítico capítulo 10, versículo 8 al 11, nos dice así. Levítico 10, del 8 al 11 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Fijaos que aquí le está diciendo el Señor a Aarón, el sacerdote, y los futuros sacerdotes, le está diciendo que estatuto perpetuo será para ellos. Y una de las cosas que tiene entrar en el tabernáculo, una de las cosas que tienen que hacer estos sacerdotes es discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel. Pero no se puede enseñar realmente a los hijos de Israel, no se puede enseñar realmente la palabra de Dios si uno no aprende a discernir entre lo santo y lo profano.
sino no aprende a discernir en su propia vida entre lo que es bueno y lo que es malo. Aquí le está diciendo el Señor a Aarón, tienes una responsabilidad, Aarón, y tus hijos contigo. Tienes la responsabilidad de discernir entre lo santo y lo profano. Hermanos, estamos en tiempos donde son tiempos malos y estamos en tiempos donde son también tiempos de cambios, tiempos de reflexión, tiempos de transición. Y tenemos que orar para que Dios nos envíe hombres y mujeres que nos ayuden a discernir entre lo malo y lo bueno, que nos ayuden a discernir entre lo santo y lo profano. La iglesia de hoy en día, una de las características que tiene es que ha dejado de ser santa hace ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Una de las características de la iglesia hoy en día es la mundanalidad. La mundanalidad. Y cuando una iglesia vive la mundanalidad, deja de existir la santidad. Deja de existir la santidad, por supuesto, deja de existir la verdad. Y deja de existir realmente lo que es bueno y lo que es santo delante de Dios. Necesitamos hombres y mujeres en estos tiempos que nos ayuden a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo que es limpio, y que nos ayuden a marcar el camino, a vivir el camino en ese tiempo, para ver la diferencia entre lo que Dios demanda en cuanto a la santidad y lo que el mundo demanda en cuanto a la carnalidad y la mundanalidad. Mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. En estos tiempos de transición necesitamos hombres que nos ayuden a discernir entre lo profano y lo santo. Y también necesitamos hombres y mujeres que nos ayuden a discernir entre el tiempo y el juicio, es decir, hombres sabios. Necesitamos hombres sabios, hombres y mujeres que sean sabios, hermanos, con la sabiduría que da la palabra de Dios, con la sabiduría que da las Escrituras. Necesitamos, son tiempos de transición en lo económico. Muchas familias van a estar tocadas económicamente. Afortunadamente hay muchas que siguen trabajando y hoy estos días me he enterado de hermanos nuestros que a partir del lunes vuelven a trabajar, pero son tiempos económicos complicados. Y necesitamos saber que este es un tiempo también de transición. Y necesitamos aprender también de cómo manejar el dinero, de cómo no invertir el dinero, de cómo ahorrar el dinero. No podemos vivir al ritmo que hemos vivido antes, comprando cosas que son innecesarias, comprando cosas que son repetitivas y malgastando muchas veces el dinero en lo que hemos tenido. Tenemos que hacer una reflexión y saber que es un tiempo también de transición. Yo no soy economista, no puedo hablar mucho del tema, pero tenemos que tener sentido común en el manejo del dinero. También son tiempos de transición en la familia. En estos tiempos, en estos 2 meses, la mayoría de nosotros hemos estado con la familia en la casa. Eso ha sido y es una bendición. Lo hemos hecho porque no hemos tenido más remedio, porque se nos ha mandado que estemos en casa. Pero debíamos de reflexionar y meditar. Mi tiempo con la familia antes, ¿cómo era? ¿Dedicaba tiempo a estar con mis hijos? ¿Dedicaba tiempo a estar con mi cónyuge? ¿Dedicaba tiempo a las cosas realmente importantes? Algunas veces he comentado que la mayoría con los que hablo, la mayoría de los padres con los que hablo, casi todos los padres me dicen que sus hijos lo están pasando bien, que están en casa, que están contentos, que no echan de menos la calle. Ellos han quedado sorprendidos, muchos padres se quedan sorprendidos de cómo están reaccionando los hijos en este confinamiento. Y habría que preguntarse por qué. ¿Por qué los hijos están hoy en día tan contentos? ¿No será porque están los dos padres? ¿No serán porque están disfrutando de sus padres? ¿No serán porque en vez de regalarle cosas le están regalando ellos mismos su tiempo, estar con ellos? ¿No serán porque están disfrutando realmente de una relación de familia? Esto nos debe ayudar. En ese tiempo de transición nos debe de ayudar también a reflexionar. ¿Cómo estoy haciendo de padre? ¿Cómo estoy haciendo de madre? ¿Cómo estamos en los hermanos los unos con los otros? Creo que es un tiempo de prioridades. Creo que creo que vamos a salir todos un poco cambiados. Antes pensábamos que los buenos padres, los que estaban poco tiempo, le daban muchas cosas a los hijos. Y para no sentirme culpable, les regalo bicicletas o les regalo ordenadores o les regalo cosas porque estoy trabajando para eso.
Y yo creo que estamos dándonos cuenta que no es tan importante ganar mucho dinero. Lo suficiente para seguir adelante, lo suficiente para pagar alquiler o la hipoteca, lo suficiente para comer, lo suficiente para vivir una vida normal. Pero a veces hemos querido atesorar tanto, atesorar tanto, atesorar tanto. Y necio, si esta noche vine a por tu alma, ¿para qué te sirve tantas cosas? ¿Para qué tienes estos graneros llenos? Como decía Jesús, ¿no? Yo creo que nos debemos de preocupar también y entender, en ese tiempo de transición, tenemos que ser entendidos, no solamente en el tema de la economía, sino en el tema de la familia, que aprendamos las lecciones espirituales que tenemos que aprender para estar con nuestra familia, dedicar tiempo con nuestra familia, y quizás no tanto al tema del mundo laboral, del mundo eclesiástico, etcétera, etcétera. Creo que también tenemos que tener un tiempo, es un tiempo de prioridades, un tiempo de transición que tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Ganar dinero? ¿Ser famoso? Que me respeten? ¿Ser importante? ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son mis prioridades? En el Señor, ¿qué prioridades tengo? ¿Es Dios lo más importante para mí o es la iglesia? ¿Es Dios lo más importante para mí o es el ministerio? ¿Es Dios lo más importante para mí o son mis doctrinas? ¿Es Dios lo más importante para mí o son las cosas que yo creo entender? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque tenemos que analizar, tenemos que sentarnos, tenemos que meditar cada uno. Tiene que meditar en sus prioridades delante de Dios. Hasta ahora, ¿dónde me he movido? Hasta ahora, ¿dónde he ido? Hasta ahora, ¿qué es lo que me ha hecho levantarme cada día? Hasta ahora, ¿cuáles han sido mis prioridades? Y como último, dentro de las muchas cosas que podemos meditar en este tiempo de transición, es en cuanto a mi servicio delante de Dios. ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿He sido de los hombres y mujeres que han servido al Señor? ¿Soy de los hombres y mujeres que están trabajando para el Señor? ¿O soy de los hombres y mujeres que son otros los que trabajan para mí? Que son otros los que sirven para mí. Que son otros, pero yo no hago nada. Me quejo, critico, juzgo, pero no hago nada en cuanto a la obra de Dios. Son tiempos de transición, hermanos. Tiempo que necesitamos hombres sabios, hombres y mujeres que nos digan la palabra de Dios, que nos prediquen la palabra de Dios, y hombres y mujeres que nos ayuden a discernir el tiempo, entre ellos los tiempos económicos, los tiempos familiares, las prioridades y los tiempos también de servicio en la obra de Dios. Hombres sabios necesitamos, hermanos. Mirad lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fijaros que nos dice aquí el apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que viene de Dios. Nos dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, es imposible, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermanos, necesitamos hombres que sean hombres y mujeres que sean sabios, hombres y mujeres que nos ayuden a discernir entre lo santo y lo profano, y hombres y mujeres que sean espirituales en estos tiempos. Hombres y mujeres que sean espirituales. No necesitamos hombres carnales. De hecho, es una contradicción ser guiados por hombres carnales, porque acabaremos en la carne, todos. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Tiene que tomar la decisión de ser hombres naturales, hombres carnales o hombres espirituales, porque no podemos entender los tiempos de Dios si no se disciernen espiritualmente. Es imposible entender la obra de Dios si no la discernimos espiritualmente. Un hombre carnal fue Saúl, un hombre espiritual fue David.
Un hombre carnal fue Faraón, un hombre espiritual fue Moisés. Tenemos que aprender en estos tiempos también a ser hombres y mujeres espirituales. Cuanto más tiempo estés con Dios, cuanto más relación tengas con Dios, cuanto más ames la palabra de Dios, cuanto más te relaciones en la iglesia, y llegará un día en que estaremos todos juntos, más espirituales seremos y más facilidad tendremos para aprender de estos tiempos y meditar en estos tiempos, de entender estos tiempos. Y lo último que te quiero compartir es en Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 16. Estoy hablando de la importancia de entender los tiempos. Te he hablado de los 200 principales de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Te estoy hablando de la importancia de tener hombres y mujeres que nos ayuden a discernir los tiempos, a ser hombres y mujeres que sean sabios en los tiempos. Y hombres y mujeres, como dice aquí también, dice el versículo 16 de Efesios capítulo 5, aprovechando bien el tiempo. Y fíjate lo que dice, porque los días son malos. Porque los días son malos. Antes te he dicho que estamos viviendo en tiempos malos, desde el punto de vista doctrinal y bíblico. Los días son malos. Y Pablo nos dice, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. En estos tiempos, hermanos, de cuarentena, espero que aprovechemos el tiempo, no solamente pensando en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, sino también en lo que vamos a vivir cuando volvamos a la normalidad. Aprovechando bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo con oración diaria. Aprovecha bien el tiempo con oración diaria. Ponte las pilas delante de Dios. Ora al Señor. Si antes no lo has hecho, porque estabas tan ocupado, trabajando, que no le dabas importancia a la oración, aprovecha bien el tiempo orando diariamente, como Daniel, que cada día se metía en su casa, en su habitación, y con las ventanas abiertas oraba delante del Señor. Ora diariamente, aprovecha bien el tiempo con alabanzas y con agradecimiento, hermano. Alabanzas y agradecimiento, agradece al Señor. No sea de los hermanos egoístas, de las personas egoístas, de las personas que se quejan continuamente. Sé de las personas agradecidas. Sé de las personas agradecidas. La mayoría de la gente no son agradecidas, no hagas las cosas por agradecimiento, porque muy pocos te lo agradecerán. No hacemos las cosas por eso. De hecho, el mismo Jesús hizo un montón de cosas y había mucha gente que ni siquiera le daba las gracias. Ahí está el caso típico de esos 10 leprosos que solamente uno volvió para darle las gracias al Señor porque lo había curado. Pero necesitamos, hermanos y hermanas, pasar tiempo alabando al Señor y con agradecimiento. Eso lo vemos continuamente en la palabra de Dios, lo vemos en los salmos, lo vemos en la vida de hombres y mujeres victoriosos que aprendieron a alabar al Señor y a ser agradecidos. Lo vemos en la vida de Pablo una y otra vez. Redime el tiempo, compra el tiempo, vive el tiempo, disfruta del tiempo, aprovecha el tiempo con oración, con alabanza y estudiando la palabra. Sea un creyente como los de Berea, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Sea un tiempo, busca con diligencia la palabra, escudriña la palabra, métete en la palabra, pero que esa palabra es la que tú escudriñas y después la vivas en tu vida. Que no haya como un doble camino, lo que es el entendimiento y lo que es la vida. Si el entendimiento de la palabra no cambia tu vida y transforma tu vida, no sirve para mucho. Tienes que entender la palabra para aplicarla a tu vida. Y hoy en día podemos aprovechar el tiempo para meditar y estudiar la palabra, porque quizá nos hemos llevado mucho tiempo sin meditar la palabra, sin escudriñar la palabra. Quizá hemos escuchado, hemos hecho cursos de todo tipo, menos cursos de la palabra de Dios. Y cuando hablo de cursos no me estoy refiriendo a apuntando a un sitio, estoy hablando de aprovechar los recursos que Dios nos da, el tiempo a solas con Él, los libros cristianos que tenemos que nos pueden ayudar mucho, los comentarios, por supuesto los estudios bíblicos en la iglesia, los tiempos de encuentro, las reuniones las reuniones de hombres, de mujeres, de adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempo donde podemos aprender la palabra de Dios que quizá lo debemos desaprovechar. Y ojalá que en ese tiempo seamos entendidos también para aprovechar, para estudiar la palabra de Dios. Entendidos en el uso del tiempo, hermanos. Te he comentado en esta mañana
que necesitamos ser hombres y mujeres entendidos como los 200 principales de Isaacar. Tiempos que son malos. Tiempos donde los predicadores que enseñan y las predicadoras que enseñan y los escritores que enseñan y los cantantes que enseñan con sus canciones enseñan cosas que no son adecuadas, que no son bíblicas. Necesitamos discernir lo que Dios nos dice. Pero necesitamos tiempos, son tiempos de transición, donde tenemos que meditar también dónde hemos estado y dónde queremos estar. Lo que hemos hecho antes y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y que son también tiempos donde tenemos que aprender el uso del tiempo, a manejar bien el tiempo, a usar bien el tiempo. Quizás tenemos que aprender, en estos tiempos tenemos que aprender a dedicar, a estar más tiempo con el Señor, a estar más tiempo con la familia, a consagrarnos por completo al Señor. Y necesitamos hombres y mujeres que nos ayuden a discernir el tiempo. Hombres entendidos, que no son muchos, solamente había 200, muchos miles de guerreros que tenían su parte, que era muy importante, pero solamente había 200. Oremos para que el Señor nos ayude, que nos ponga hombres y mujeres, que nos ayuden a discernir los tiempos. Pero tenemos lo más importante, tenemos la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para poder discernir, ser entendidos en los tiempos en los que vivimos. Amén. Amén. Vamos a poner una canción y en tu caso tú puedes estar orando, puedes hacer alguna oración en el chat, como tú veas. Y después, cuando termine el tiempo, durante la semana podemos seguir meditando en este pasaje, puedes leerlo tranquilamente en tu casa y seguir meditando sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Vamos a poner una canción ahora, familia. Abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuanto más te anhelo, es cuanto más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome que estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que
es poco mi valor, es mi temor, es mi seguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Amén. Amén, familia. Bueno, vamos a terminar. Y como he dicho antes, sigamos con prudencia, hagamos caso a lo que el gobierno nos está diciendo, porque esto todavía queda, hermanos. Así que sigamos con paciencia y con prudencia. Y recordad también, bueno, que hoy es el Día de la Madre. Tenemos el día, no podemos celebrarlo, no podemos regalar flores, no podemos... Pero bueno, en tu casa tú puedes estar con tu madre. Si tu madre vive, pues puedes, a lo mejor no la puedes comprar nada, pero puedes hacerle un bizcochito o puedes comprar algo por Amazon, dice mi mujer. Gracias a las madres por estar ahí y a los que tenéis todavía vuestra madre ahí, bendícela mucho. Y que todas estéis muy contentas en este día. Y gracias por vuestro trabajo. Y también vamos a cantar Feliz Cumpleaños. Tenemos el Feliz Cumpleaños de Juan Álvarez y de su hermana, Josefi. No sé si hay alguien más. No sé si ha puesto, si alguien quiere decir también el cumpleaños que es tuyo o sabes de alguien que cumple años. Hasta ahora lo que sabemos de Juan y de Josefi, que cumplen años. Y entonces, Rosamari, perfecto, que lo cumplió el jueves pasado. Pues le cantamos también a Rosamari el cumpleaños que fue el jueves pasado cuando lo cumplió. ¿Alguien más? Ya sabéis que mientras que si hay alguien más, recordaros que tenemos el culto el miércoles a las 7, después el viernes a las 7 y tenemos el domingo también a las 11:30. Deciros también que si os acordáis, podáis orar porque el lunes tenemos reunión de consejo en Utrera a las 7 de la tarde y el martes reunión de consejo de Nueva Vida también a las 7 de la tarde. Vamos a analizar, vamos a mirar y vamos a ver los pasos a seguir en esta desescalada y lo mejor para la Iglesia es en qué medida podemos tomar, podemos estar, si vamos a empezar ya a partir de la semana que viene, el siguiente domingo ya empezamos a juntarnos o no, si esperamos un poquito más. En fin, necesitamos claridad y entendimiento, entonces si podéis, todavía tenemos días para poder tomar decisiones, pero ya mañana y el martes, en los dos consejos, pues estaremos hablando sobre el tema y os pido que podáis orar también por estas reuniones. Bien, pues nadie más ha puesto nada de cumpleaños. Bueno, pues entonces Juan Álvarez, Josefi y Rosamari. Vamos a cantar, mi mujercita. No sé exactamente en qué nos vais a invitar. No sé cómo podéis hacerlo, pero bueno, podéis invitarnos, Juan, nos podéis invitar por Globo, por Amazon, podéis mandar cositas, Josefi también, y Rosamari también puede hacerlo. Podéis mandar, bueno, todos vamos a decir, no hay ningún problema para que mandéis cositas. Bueno, familia, pues vamos a cantaros feliz cumpleaños, es una bendición poder hacerlo. 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz.
cumpleaños feliz, que Jesús te bendiga y que sea feliz. Bien. Juan cumple un poquito más de 30, 31. Josefi cumple un poquito menos de 30, 29. Y Rosamari, 18. Así que feliz cumpleaños a todos y disfrutarlo mucho. Está poniendo Fátima que también es el cumpleaños de su hermana. Bueno, pues también tu cumpleaños es por lo que hemos cantado también para tu hermana. Bueno, familia, seguimos orando los unos por los otros. Que Dios bendiga mucho y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.